Traemos hoy de invitada a nuestro programa a la concejal Lina García. ¿Cómo me le va? Nacho, muy contenta de estar en esta mesa, la primera mesa de opinión de Antioquia, con los Joses, con Duber. Hace falta María Andrea acá, la cuota femenina, pero muy contenta se nos voló, pero mañana estar acá con ustedes. Vamos a salir de temitas rápidos. La están matoneando mucho en el Consejo. ¿Cómo va su situación ya que usted está ahí dando esa pelea? Bueno, yo creo que eso evidentemente sigue, hay una persecución más que al interior del Consejo de las mismas directivas del partido, de la señora Nubia Estela Martínez. Recuerden que le ganamos el fallo de tutela, donde se reafirma que nosotros continuamos en nuestras curules. Me acabo de dar cuenta de que la impugnaron, eso va a la Corte Suprema de Justicia, entonces un poco más famosa todos los días. Vamos a ver qué dice la Corte, yo por lo menos con mucha tranquilidad. Sí ver con tristeza que la diferencia en esta ciudad y en el país, Nacho, se vuelve un tema de violencia contra las personas. Y desafortunadamente, y lo digo acá, todos saben que las concejalas, María Paulina, Lina García, perdón que me nombré la mitad, Natalie Vélez, fuimos amenazadas con anónimos, y sigue uno viendo a través de las marchas de sectores radicales de la derecha, quiero pensar que no son del Partido Centro Democrático, llevan pancartas incitando a la violencia contra nosotros en la marcha. Pancartas? No, pues que delincuentes y cosas de esas, o que vendidos. Entonces me parece que ese es un mal mensaje a la ciudadanía, pero también esto acá está abierto a que las autoridades sigan investigando, y yo también sé que los responsables de esto más temprano que tarde van a también a tener que pagar las consecuencias de estos actos irresponsables en las redes sociales o en este tipo de manifestaciones. ¿Este documento que le acaba de llegar, eso cuánto tiempo se demora? Yo creo que en menos de 15 días podría estar, sí, porque como esa acción de tutela es una impugnación, sí, más de unos 15, 20 días podría proferirse el fallo de la Corte. Yo como abogada, lo digo, estoy tranquila. Primero, los argumentos de la señora Nubia Estela Martínez, que no sé quién la asesora, lamentable los jurídicos del Partido Centro Democrático, porque invocan un precedente judicial, una tutela con un edil de Engativá, donde piden que llamen a posesionar al siguiente en lista, pero no cuentan que esa decisión fue revocada en segunda instancia. Entonces, yo no sé si son malos asesorados jurídicamente o es una mala fe que tienen ellos contra estas concejales. Y me voy con la última rápida antes de meternos en el tema de los edificios enfermos. ¿Se quiere seguir en el Consejo? ¿Se volvería a lanzar al Consejo? ¿O qué piensa usted? Ya, es que ya estamos, ya eso. Yo la verdad, ya tenemos aquí, estamos a un año de cuenta regresiva. Nosotros ya tenemos ese ramillete de candidatos que hoy lo estamos perfeccionando, el sonajero. ¿Qué cantidad? Le voy a responder de una forma contundente. Lina García seguirá trabajando por la ciudad hasta el último día de su existencia. Perfecto, quedó clarísimo. ¿Desde el Consejo o desde dónde? Desde donde mi Dios me tenga, o sea, muy rico repetir. Yo creo que la experiencia del Consejo vale la pena repetirla. Yo no soy una mujer que se aferra al poder, respetando a los compañeros que llevan 4 o 5 periodos. Creo que uno tiene que ir pasando por las corporaciones y aportando, pero yo lo he demostrado como gerente viva, lo hice bien en el Ejecutivo, sí. Desde el Consejo hemos hecho una buena labor. Lo que pasa es que nos tocó un periodo muy atípico. Nunca, en lo que yo recuerdo desde la conformación del Consejo, hubo sesiones virtuales. Entonces, con la pandemia no pudimos tener esa interlocución en los barrios, estar en las comunidades. Fueron casi año y medio, 2 años, sí, donde la función nuestra, digamos, para mí que estaba como, o para mí que llegué de primera vez al Consejo, no tuve la oportunidad de disfrutármelo. Y ya pues todos los ingredientes que ha traído la polarización de la ciudad, pero digo que es una experiencia maravillosa. Yo, después de salir de este Consejo, creo que cualquier reto ya lo trabajamos de la mejor manera. Pregunta estilo José Gil, de las que le gusta, la voy a robar. ¿Y ya le han hecho ceñitas por ahí de algún otro partido? ¿O cómo sería eso? ¿Me iría por firmas? ¿O qué va a pasar en su futuro político? Bueno, la verdad, yo lo tengo que decir, y no solo conmigo, ustedes lo saben. 3 concejalas muy trabajadoras, María Paulina, que renunció, Natalie, unas mujeres con una capacidad de trabajo. Juntos, incluso con el concejal Árvela, teníamos un capital entre todos de más de 50.000 votos. Entonces es obvio que esto es como en los equipos de fútbol, Nacho. ¿Quién no quiere tener al talentoso? ¿Quién no quiere al que mete goles? Y pues nosotros, los goles acá son votos. Nosotros sacamos casi 10.000 votos en Medellín. Entonces, por supuesto, tanto de partidos, de colectividades, de sectores independientes, de amigos que dicen, venga, recojamos firmas. Entonces yo creo que
todavía falta un poco por trasegar. Sí. ¿Qué va a pasar con la reforma política? ¿Qué van a pasar con todas estas situaciones que tienen un poco pendiente el panorama político del país? Pero claro que vamos a participar sin duda. Ahora ya hice las preguntas políticas, ustedes adelante. ¿Usted fue el que la invitó? Nacho, María Andrea, pero Nacho, hay que preguntarle justamente porque ahora les contamos a los televidentes una noticia, concejal, sobre otro edificio enfermo. O sea, no sabíamos, nos hablaban de 11, entonces ya son 12 más. Nacho decía, ¿cuántos edificios, cuántas estructuras no habrán enfermas en la ciudad que se construyeron sin una licencia, que se construyeron sin rigor técnico? ¿Cómo está hoy la situación, concejal, de todos estos edificios en la ciudad? Bueno, esa pregunta es muy buena porque lo que parecía que era un hecho aislado cuando sucedió lo del Space en 2013 se está volviendo una circunstancia permanente en la ciudad de manera desafortunada. Hay más de 18 edificaciones enfermas y con la que usted advierte en el barrio Boston, pues serían 19 que tenemos en la ciudad, 3 que han sido implosionadas. Yo ahorita vengo de la comisión accidental que lidero, que es la 192, estábamos reunidos precisamente con la comunidad del Continental Towers y de Interclub y con la directora del DAGRED, precisamente analizando la ruta de lo que sería la implosión de la edificación en 30, 60 días, trabajando unos cronogramas. Y lo que quiero decir acá en este inicio son dos cosas. Muy buena disposición de los funcionarios del DAGRED, de la señora Laura Duarte. Uno tiene que reconocer cuando hay funcionarios que de manera permanente contestan, responden. Y aparte de que hoy estamos haciendo, digamos, esa tarea que usted dice de identificar cuáles son las construcciones enfermas y hacer acciones, no solo las que les corresponde a ella como el proceso de gestión del riesgo, sino también qué le puede dejar esta administración o cuáles son los retos de esta administración y la que venga para la ciudad en materia de edificios enfermos, un decreto de edificaciones seguras. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en Medellín se construya de manera irresponsable. Medellín se ha caracterizado por un gremio de la construcción serio, no podemos tampoco satanizar. Lina, pero yo hay le voy a hacer una pregunta, porque usted me dice, ahí se va, suavecito. Esto es corrupción. Esto fue que las curadurías, o quién es ese responsable de firmar, porque es que estamos viendo, alguien firmó la autorización para que hicieran esto. O sea, ¿qué responsabilidad le cabe a la administración? O sea, ¿quién? el constructor, un irresponsable. Totalmente. Total, ahí eso está claro. Pero y entonces de la administración o de esos entes de control, ahí hay corrupción. Estamos pagando Mire, para dejarnos construir. hay de todo. Y yo no soy órgano, digamos, de control, o no soy la fiscalía, no soy una procuraduría, no soy una contraloría, pero sí tengo con mi investidura la responsabilidad de hacerle control político a estos temas. Y acá, entre una edificación enferma, hay un hilo muy delgado de una estafa inmobiliaria, eso es clarísimo. Eso sí. Yo creo que no se puede separar porque usted compra de unas calidades y que a usted le entreguen un apartamento, un edificio con los diseños malos, con malos materiales, con una mala ejecución, pues claro que debe tener unos responsables. El fallo del edificio Space, que ustedes lo vieron hace pocos días, de la acción de grupo, responsabilizó en el 25% a la administración municipal, porque no solo es como la curaduría entrega la licencia, es que también hay una obligación de control y seguimiento de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de las construcciones que se van realizando en la ciudad. Y hoy, hay que decirlo, no es problema solo de esta administración. Empieza usted de ahí para atrás. Sí, esto es... Entonces, nos toca también tener una capacidad instalada dentro del municipio de Medellín, dentro del distrito, de esas personas que le van a hacer seguimiento a las construcciones. Entonces, yo sigo, desde que se otorga la licencia, hay que investigar, cada caso es particular. Puede que haya sido una licencia bien otorgada, pero que el constructor construyó con materiales de mala calidad o por fuera de la autorización que tuvo dentro de la licencia. Pero también las administraciones tienen que hacer un seguimiento a esas construcciones. Entonces hay responsabilidades, un montón de responsabilidades compartidas que tendrá que ser evaluada en cada caso. Hay un logro, Nacho, muy importante con el caso de Continental Towers. Y es que nunca en estos edificios enfermos, ni en el caso de Space, ni de los otros edificios que han sido Barlovento, Lolay, que han sido, digamos, implosionados, se había invertido, digamos, un recurso público para hacerlo primero, pues porque no se puede. Se tenía como que fuera una relación de privados. Entonces, ¿qué logramos con esta comisión accidental? Que lo que inicialmente fue una relación entre comprador y vendedor, llegar al Estado, en este caso la implosión de Continental Towers vale alrededor de unos 5.000 millones de pesos a través de la calamidad pública. El municipio tiene que poner los recursos para la implosión, pero totalmente tiene que ir a repetir
y a responsabilizar a los constructores o a los terceros que hayan participado en la mala construcción para recuperar esos recursos públicos. Entonces, esta es una ruta muy interesante. El primer precedente también judicial con el fallo de la acción de grupo de Space, esa es una luz de esperanza que tienen también, digamos, las víctimas de estas edificaciones enfermas. ¿Para qué? Responsabilizar al privado, como en este caso fue CDO con el 75%, y a las administraciones municipales. El alcalde Daniel Quintero tiene que garantizar los recursos, pero de ahí para atrás tienen que empezar a mirar, venga, bueno, ¿quién es responsable? Y una cosa, Nacho, recuerden, es que en Space fallecieron personas, se cobraron vidas humanas, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad sobre esas vidas? No solo sobre los patrimonios. Este es un enredo como bastante grande y uno habla de estos edificios enfermos y ya sabemos toda la historia. Vámonos para la Iguaná. ¿Cuántas construcciones hay ahí al borde del río y que se construyeron y después les dieron el permiso? Porque aquí todo eso, sí, construimos, yo hago una acción de tutela y digo derecho a la vivienda y yo construyo donde sea. O sea, se nos salió de control, hay falta de Estado, y no estamos hablando de esta administración, esto es algo que viene de hace muchas administraciones donde se perdió el control, sí, control todo. territorial. Usted me pone un tema que a mí me gusta, yo, pues todos saben, yo he sido apasionada y me he dedicado a estudiar la vivienda. De hecho, estoy terminando mi maestría en estudios urbanos regionales en la Universidad Nacional y el tema de investigación es gestión y habilitación del suelo para vivienda de interés social en la ciudad. Primero, lo que usted dice, nuestra ciudad tiene en sus laderas, digamos, una presión en los suelos grandes. Hay muchos suelos que no tenemos cómo mitigar el riesgo, que son inviables para la construcción, pero una persona que no tiene recursos, como usted dice, llega, los actores armados ilegales le venden un lote, le construyen de cualquier manera y después esa persona está bajo un riesgo, claramente está bajo un riesgo. Pero ¿cuál es la acción que debe ejercer ahí el municipio? Claro que se nos salió de las manos y no solo de esta administración. Yo creo que hay que recomponer un ejercicio claro. Porque, Nacho, también le voy a poner el ejemplo, no solo el que construye al lado de una quebrada, de un río. Simplemente cuando la persona no tiene con qué construir su vivienda y la mamá le regala lo que nosotros decimos el aire. Sí. Mi hijo construya en el aire y ahí en el aire construyen 3, 4, 5 edificaciones y ya se han caído en la Comuna 5, en la Comuna 6. Entonces yo creo que falta mayor rigurosidad y control, tanto del municipio, de las curadurías, y yo creo que ahí hay temas desde el ámbito distrital o municipal donde podemos actuar de manera mancomunada, incluso con los sectores de la construcción, con Camacol, mucha interlocución, pero también que el gobierno nacional tendrá que ponerle el ojo a este tipo de construcciones, porque no es solo Medellín. En Colombia hay muchos casos de Pero hay edificaciones. como un mecanismo de control que uno ni siquiera lo entiende. Entonces usted llega, hace, y obviamente usted en algún momento le tiene que llegar un servicio público, o sea, una conexión de electricidad o de agua, o de alcantarilla. Y se la damos sin... Lo que pasa es que eso va por otro lado. Sí, por eso, ¿dónde se juntan estos dos mundos? Venga, me están solicitando un permiso para conectar un transformador o cualquier cosa, pero venga, si cumple con los requisitos, porque usted no me cumple, yo no le instalo. O sea, ¿cómo hacer para que toda esta información ahora en la época de la tecnología se conecte y mitiguemos todos esos riesgos? Es que ni siquiera es mala Nacho, voluntad. lo que pasa es que hay mucho tema también de ilegalidad y de corrupción. Y de formalidad. Está bien, La corrupción, o sea, Nacho... Entonces usted me está diciendo, ¿hay corrupción en empresas públicas? Sí, ¿hay corrupción en todas completamente. Y partes? se lo digo acá, Nacho, ¿por qué? Porque me pasó. O sea, en mi casa, pues, al lado tengo también otra propiedad y 2 años con todo en regla, con todos los permisos por parte de curaduría y casi que no me pone un contador de agua y un contador de luz. Y yo me pregunto, saliendo uno al occidente, hay una cantidad de casas que están en invasión y todas tienen energía, todas tienen agua. por eso digo yo. Hay un tema de ¿Cómo hacer para que todo esto corrupción confluya? increíble. Mire, en el caso de Medellín yo creo que nos falta, o sea, integrar primero que las diferentes dependencias de la administración que son competentes, planeación, gestión y control territorial, el ISBIMED, las curadurías, los gremios, tengan una interlocución clara. Incluso para la ventanilla única de los trámites de la construcción eso se vuelve un proceso pues que, mejor dicho, para los constructores también es una tara y también es un obstáculo. Sí. Entonces, el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa de la ciudad va a tener unos retos grandes porque claramente ya falta un año. También se viene la modificación del POT. O sea, son muchas cosas que tienen que confluir en ese proceso de cómo nos estamos pensando la ciudad, cómo nos vamos planeando la ciudad, pero cómo corregimos estos errores donde administraciones no han podido tener ese control claro y las curadurías sobre cada licencia que se otorga y el proceso de ejecución de la obra, porque la licencia puede estar perfecta, pero si usted construye como constructor o
una tercera persona de manera irresponsable, pues vamos a estar también en esa misma circunstancia. Me Entonces, supongo acá, yo que se leyó el artículo estos días, José. Se acabó la tierra de Medellín para construir. así es, tenemos Ahora lo que una vamos a carencia tener de es que tierra. empezar a derrumbar para volver a construir. Es Porque un eso es lo que va a pendiente, pasar. Es Nacho, reinventar la ciudad. Es un pendiente de ciudad, yo también lo he hablado mucho desde el plan de desarrollo y es la renovación urbana. Sí, claro. Es un pendiente en Medellín y lo tenemos en pendiente desde el POT de 2014 porque usted bien lo dice, no hay suelo, entonces las construcciones están yendo al oriente, a Bello, a la parte de Sabaneta, de La Estrella, y en Medellín no hay ahora suelos bien localizados para construir Entonces, vivienda u eso otros toca tumbe espacios. y vuelva a ser nuevo. Entonces acá vamos a tener que empezar a reciclar suelo y a conseguir suelo de esa ciudad que todos quisiéramos tener, de la ciudad de 15 minutos. Bueno, yo tengo mi casa, tengo el trabajo allí cerquita, tengo el metro, tengo el Metro Salud o una institución educativa. Pero ese es el futuro, Nacho, Sí, y un sí, pendiente de la ciudad. Completamente, por eso aquí Ciudad del Río, todo este sector empieza ya a tomar un dinamismo, un metro cercano, una cantidad de servicios de puesto de paz, que esa es una muy buena apuesta. Lo que pasó con Naranjal, desafortunado, Naranjal se iba a reinventar, iba a ser, y ya pasaron yo no sé cuántas administraciones y eso se quedó ahí como una propuesta simplemente. Y le voy a poner ají al tema. Ahí es cuando pensamos y decimos, venga, el proyecto de habilitar el suelo del aeropuerto La Herrera, no solo para parques, sino para otros usos, ¿es importante para la ciudad o no es importante? Ahí hay posiciones encontradas. Después de ver un montón de cosas me quedan unas dudas. Por eso te digo, ahí es donde uno dice, porque ¿para dónde más crece Medellín? ¿Reciclar el suelo o para el aire? por Y eso es que reciclar es el el suelo? 70% de la ciudad que se encuentra congelada por cuenta del aeropuerto. Exactamente, por los conos de aproximación, porque no es solo el predio del aeropuerto, que es que eso, a los que nos gusta hablar de ordenamiento territorial, a los que nos gusta hablar de planeación, no es solo, venga, la pista del aeropuerto y que la van a vender y que sí, que si no, que se hacen la reposición del aeropuerto. Es lo que usted dice, el cono de aproximación al aeropuerto que no permite en unos perímetros amplios de la ciudad hacer más de 5 pisos. Entonces, hacia arriba, ¿en qué zonas? José, ¿Esa ¿usted qué modificación del POT sería para cuándo? 27, acuérdate que el último fue en el 2014, entonces claramente el alcalde que llegue tiene en un proceso de responsabilidad, porque es que usted un POT no lo puede presentar el 27, tiene que empezar unos estudios, y si hay un alcalde serio, alcaldesa o un secretario de planeación serio, pues tendrán que empezar desde el primer día del gobierno en el 24 a pensar qué es lo que van a hacer. Concejal, usted hace un momento nos decía que estuvo hablando en esta comisión hace algunos minutos con la directora Laura Duarte. ¿Se logró ya establecer qué fecha será la que se va a implosionar este edificio? Bueno, esa pregunta es muy importante porque yo sé que es un tema donde la ciudad está pendiente. Primero, como contarles, se decreta la calamidad pública. Cuando se decreta la calamidad pública, pues inmediatamente se contratan unos estudios especializados, darle parte de tranquilidad, Nacho, a la gente. ¿Con quién se hicieron estos estudios? Con las personas que ya tenían cálculos matemáticos del edificio. Es decir, eran viejos conocidos de la estructura de Continental Towers, porque recuerden que en el año 2013, hace 9 años, ellos mismos dieron un concepto de no implosión y dieron un concepto de reforzamiento. Entonces ellos ya tenían unos cálculos estructurales, lo cual le permite a la administración de manera, digamos, un poco más acelerada, cumplir con los cronogramas. ¿Qué pasa? Ustedes me van a decir, venga, pero ¿cómo así que lo iban a reforzar y por qué ya lo van a implosionar? Pues precisamente porque ya el edificio, después del desmantelamiento, no aguanta las cargas. ¿Y por qué no lo reforzaron? No lo reforzaron en su momento, que esa también es la pregunta. ¿Y qué pasó con esas administraciones de esa época? Entonces, Sí, porque la responsabilidad del reforzamiento era del constructor, no de la administración. Claro. Claro. Ahora la responsabilidad de demolerlo va a ser de la administración y no del constructor. Después de que se lo robaron, porque es que lo han ido robando ladrillo por ladrillo. Y a su pregunta concreta, hay un plazo de que la implosión controlada se haga entre 30 a 60 días. ¿Por qué? Primero, el uso de explosivos tiene un trámite ante la Cuarta Brigada. Eso no es que yo venga o compré y voy a implosionar la estructura. Uno, la parte contractual, pues ellos tienen que hacer también todos los procedimientos públicos para que una firma reconocida pueda llevar a cabo esta implosión. Entonces tiene todo ese trámite. Entonces, pues esperemos, ojalá que sea muy pronto, más en los 30 que en los 60. No sé si me la puede responder, pero me voy a atrever a hacer la pregunta. Y una vez que se implosione el edificio, ¿de quién queda ese terreno? ¿Eso pasa lo mismo que en Space. Eso... Hay dos cosas, dos preguntas que me hacen quién mucho. le paga Es a la esa. administración esa plata que se gasta? No, ahí le toca a ellos O de los repetir. dueños.
Pero no, estamos buscando, porque esa es una inquietud que tienen los ciudadanos y una preocupación que tienen las víctimas del Continental Towers. Hombre, yo me quedé sin vivienda, pagando un crédito, pagando predial, pagando valorización, y fuera de eso, ¿con qué voy a pagar la implosión? Esa es una preocupación que les existe a ellos y no tienen con qué. Entonces la administración municipal ahí tendrá también que ir a repetir, también ahí hay unos terceros determinados, y el lote queda proindiviso, en Space así quedó. No tienes ya tu matrícula inmobiliaria, sino que quedas con un porcentaje que claramente eso no va a resarcir en un 100% lo que invertiste. En unas proyecciones que nosotros tenemos podrían recuperar alrededor del 30% de sus viviendas. Oiga, y bueno, las preguntas, ¿y los bancos qué han dicho? ¿Los bancos se solidarizan o esos van detrás de la cotija mensual? solidarizan. Eso no le ponen alma a ese usted tema. me tiene que pagar la cuota de esa casa en el aire como sea. Voy a ser responsable, yo estuve visitando, porque estoy haciendo algo que yo he llamado la ruta de los edificios enfermos en Medellín y he estado revisando cada una de las edificaciones. El día de ayer nos encontrábamos cerca de Ascensi, de Continental y de Space, y nos dicen unas personas ahí del sector que había llegado un señor del leasing habitacional a mirar el edificio. Entonces con eso respondo a tu pregunta. Los bancos no sienten ningún tipo de tristeza ni se lamentan, simplemente van a ejecutarlos a ellos. Pues sí, y ahí no hay seguros, hombre, uno le metan y le cobran una persécula de la vida, seguros de vida. Pero Nacho, cada vez que usted compra esas cosas, y segurito de vida, si usted muere, yo la garantía, pero si esto pasa otra cosa como esta, el seguro no funciona, cosas Pues, extrañas. no funciona para eso, Nacho. Sí, no funciona. Concejal, ustedes desde el Consejo no pueden hacer nada, sobre todo por el tema de predial y valorización para las personas que tienen esos inconvenientes. Qué buena pregunta. Y ya lo hicimos, o ya lo hice dentro de la eso comisión. es como estar con el banco, eso ya, el predial no, eso siga pero pagando. Nacho, se lo tengo que decir. Nosotros logramos desde el año pasado, esta concejala, a través de esta comisión accidental la exención del impuesto predial. Y va hasta el 31 de diciembre de 2023. De los edificios evacuados o que hayan sido implosionados. Eso también tiene pues unas características, no es para todos los edificios. Y de hecho ya estamos en una mesa de trabajo a través de la comisión. Ahorita estaba presente el subsecretario de Hacienda, porque lo que queremos es que después del 31 de diciembre pues se extienda la exoneración del predial. Y también de primera mano hablamos con la doctora Gabriela Cano de Fonvalmed, precisamente para nosotros pues tratar también de hacer algo en ese sentido con la contribución de valorización. Entonces, estas comisiones accidentales sí sirven, hacerle seguimiento a estos temas sí sirven. ¿Qué sí le tengo que decir a las víctimas? Porque muchos dicen, es que yo todavía pago predial. Recuerden que las exenciones de impuestos, y usted lo sabe, doctor, son rogadas. Entonces hay que presentar la solicitud, hay que decirle, señores Hacienda, yo era propietario de un edificio evacuado, implosionado, llenar unos requisitos para que no le siga llegando. Sí, ahí sí, espera, oiga, José, ¿usted cómo ve eso desde lo comercial? Entonces les tumbaron el Space, quedó el lotecito ahí. ¿Quién compra el lote? Qué susto, ya de tener como la mala fama. Quedó uno ahí como con un chicharrón. Queda con la mancha. Queda con Como la dicen mancha. en el Y bajo entonces mundo, aquí con la sal. construimos un nuevo edificio. ¿En dónde? ¿Dónde era Space el que Donde tumbaron? se cayó. Donde se cayó uno y construyeron otro. Eso es una cosa. Ese va a ser otro reto. Sí. Algunas de las personas se me han acercado, de las víctimas, y dicen, bueno, ¿por qué el municipio no compra el lote de Space, el de Continental y el de Ascensi y hace un parque? O sea, todo el mundo saca como sus propuestas y claro, ¿quién no quiere recuperar su patrimonio de alguna manera? Ya yo decir, pues si es viable, si no es viable, si hay los recursos y se puede hacer, pues tendrá que ser un componente de voluntad política y eminentemente pues jurídico también hacer esa revisión. Concejal, la seguiremos viendo dando pelea. Por supuesto. Desde la concejal. Rebelde, no desde el partido. rebelde pero con causa. No como, desde el como partido, concejal, ¿sí o no? como mujer, como ciudadana, lo dije en el Consejo de Medellín, aquí estoy, acá me quedo. Concejal, ¿qué es lo que más le preocupa de esta situación de esos edificios enfermos en la ciudad? Que se está volviendo crónica. Arrancamos con SPE en el 2013 y es increíble que ya llevemos más de 19 edificios. Claramente, eso habla de que el control no está sirviendo, de que esto se volvió una plaga, de que es un tema generalizado, de que Medellín se está volviendo la capital de los edificios enfermos y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y que el sueño de vivienda propia de los medellinenses no puede convertirse en una pesadilla. Entonces, lo que más me preocupa primero es que hay personas inescrupulosas, también tenemos denuncias de estafas inmobiliarias, como les decía, esto es un hilo muy delgado entre la estafa inmobiliaria, al que no le entregan su vivienda y se le quedan con la plata, como al que pues le construyen, pero les construyen con fallos en los diseños.
Entonces, esa preocupación es de la generalización de esta conducta en la ciudad por parte de terceros inescrupulosos, pero que también viene el gran reto para 2022 y 2023 de este Consejo y de la Administración Distrital de sacar este decreto de edificaciones enfermas. También, sin ser yo ingeniera, yo soy abogada de formación, pero apasionada por estos temas, también tenemos que ponerle la lupa. Primero, qué bueno tener un inventario de cuántos edificios en la ciudad realmente tienen problemas estructurales. Eso es algo que ya venimos hablando con la directora del DAGRED para que obviamente se lo socialicen al alcalde, pero nosotros tendríamos que tener ese banco de información. ¿Cuántas construcciones no cumple con la norma sismo resistente? Es que son temas muy gruesos, pero que son pendientes y que son retos que claramente tendrá esta concejala para proponerle a la ciudad, para proponerle a la administración, y que esperamos que con voluntad política pues empecemos, digamos, a salvaguardar los bienes, la vida y la honra de las personas. ¿Cuáles son las rutas de control? ¿Será que tenemos funcionarios que, digamos, yo le voy a poner un ejemplo, ahora en el Parque Lleras están tumbando todas esas casas del famoso señor Lleras que hizo ese barrio, y están haciendo edificaciones medianas, 3, 4, 5 pisos. Hay un funcionario que vaya y yo quiero ver cuánto acero, cómo estapan, o esperamos a que después se presente la crisis. ¿Dónde está el control del Estado? Y pongo ese ejemplo porque hay una gran renovación urbanística en el Parque Lleras, pero uno ve una detrás de la otra. Ese es el seguimiento, Nacho. Sí, eso es lo que yo digo. seguimiento. Desde gestión y control territorial tenemos que tener, no lo tenemos hoy, la capacidad instalada, Sí, y esa es una de las propuestas para que podamos hacer seguimiento y control Con a las registros construcciones fotográficos, de un con piso, cámaras de video, 2 pisos, sí. de 10 pisos, de 30 Sí. pisos, de Sí, cualquiera casi en que la con ciudad. esos recursos no, venga, usted me va a conseguir, póngame una cámara de video ahí a grabar las 24 horas del día. Nacho, es que yo y creo- voy a mirar y yo llego y miro, sí le puso el hierro que era, sí hizo esto. O sea, existe la tecnología. No sé, Y la modelación BIM, yo creo que ya También. hay muchas posibilidades de saber cómo se está construyendo, con qué calidades. Sí, Entonces señora. creo que si nosotros realmente queremos ser esa ciudad inteligente, ese valle del software, pues tenemos que empezar a utilizar de verdad estas herramientas, pero para que le sirvan a la ciudad. Mire, yo estuve en un congreso de Smart Cities, recién electa como concejal en Barcelona, y por esa época Katrina era el ejemplo, digamos, en unos años más atrás en Estados Unidos, y ellos tenían a través de software la posibilidad de controlar la reconstrucción de la ciudad. Cuánto material, cómo se iban construyendo, porcentaje de obra. Entonces eso ya está inventado. Eso no es que estemos hablando de cosas que nunca se hayan hecho, pero que tenemos que empezar a poner la tecnología a servicio pues, de bueno, estas la problemáticas. concejal no nos Vean, dijo Nacho, quién le hizo Carantoña, nos quedamos con la duda, ¿para cuál lado va? Ay, por ahí nos dio como independiente, no independiente de eso, independiente y no, solita, pero no nos dijo quién le ha hecho Carantoñas por ahí, como dicen, ¿sí o no? ¿Qué iba a decir? Que a propósito de lo que la concejal mencionaba de Katrina, recuerde que Ian se esperaba que ingresara hoy a la tarde, o que tocara hoy en pero la ya tarde. tocó. Sí, hoy Sí, en la ya tarde tocó, sí, tocaba ya suelo norteamericano. Muy bien. Concejal, muchas gracias por habernos acompañado, muy especial. de verdad que Nacho, sí. muchas gracias, y tras de cámaras le contesto su pregunta, no porque no tenga la capacidad ahora, sino que como está el partido ahora dicen que doble militancia. Tranquilo, Este- claro, yo haciendo aquí preguntas imprudentes, ahí sí que se va a No le voy a dar se papaya va a usted Nubia Estela de juzgado en Martínez. Estados Unidos, mejor dicho, le meten hasta el papa eso. Tranquila, tiene todo su derecho a reservarse eso hasta que Muchas la situación gracias. se resuelva. Óigame, permítame un momentico, ¿usted de qué equipo es? Atlético Nacional. Ay, del Nacional. Reconocida. Bueno, ya nos contaron que el Aguacero, que creo que les tocó entrenar el Aguacero, pero óigame, el medallo va volando. Pues Nacho, volando, que no diga así, volando, tampoco. Lo que pasa es que usted si le usted parece mira la poquito, tabla, 5 victorias seguidas le parece poquito, van volando. va 5, si Es va que bien, estos pero es que hinchas mire, de otro equipo sí son muy no, agradecidos. Nacho, lo que pasa es que el torneo está muy apretado. Mire, si usted se pone a revisar la tabla, desde el segundo hasta el 13 hay solamente una diferencia de 3 puntos. Es partido. decir, el que empate se puede salir de los 8. El que gana no está Pero asegurado. reconozcales que ganaron 5 partidos. Claro, seguidos. Nacho, Nacional, y le Nacional, ganaron ¿cuándo va a el hacer? Clásico a Nacional, ¿Cuándo ¿cuándo hace eso cree? su equipo nacional? Muy de vez en No, cuando. mi equipo no es Nacional, Nacho, ni Medellín. yo Bueno, soy hincha venga, del para Cúcuta rematar y para Deportivo. despedir a nuestra invitada, ¿qué le pasó a Messi? Nacho, ayer en New Jersey, 3 hinchas intentaron meterse a la cancha a saludar a Lionel Messi. Bueno, a tomarse la foto y todo el tema. Solo uno lo logró. Y grabó el momento en que se metió y estuvo a escasos metros de Leo Messi. ¿Cómo lo hizo? Veámoslo. Interesante. Interesantísimo, sí. La misma que hizo Lionel Messi, No, Nacho. ya a mí que La misma cara. me ponen bravo con estas cosas cuando no me las ruedan cuando debe ser, pero bueno,
Concejal, gracias. Nacho, a ustedes muchas gracias por permitirme estar aquí y los veo muy apasionados por el fútbol, a mí también me gusta y que esta sea también la oportunidad para decirles saquemos más pecho también con el fútbol femenino. Yo he sido una bandera de la causa y creo que tenemos grandísimo talento en Antioquia y en este país para ganar muchos torneos. Así es. Vamos a hacer una breve pausa en Nos Cogió la Noche y ya volvemos con ustedes.